Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17. El apóstol Pablo dice algo a lo que quiero referirme hoy. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y me llama mucho la atención lo que menciona aquí el apóstol Pablo, de que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo puede hacerse vana, absolutamente no. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 16 dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, pero es solamente aquellos que creen. Entonces el asunto es de que la cruz de Cristo, ese sacrificio increíble, tremendo, que produce vida eterna, salvación en todo aquel que cree, sí puede hacerse vana por aquellos que predican la palabra de Dios. Y yo quiero llamarte hoy, hermano y hermana, porque la palabra es para los hermanos, y si no eres hermano, conviértete, a que no hagamos vana la cruz de Cristo, porque es una ofensa a Cristo que nosotros hagamos que no produzca el efecto en las personas que están oyendo. Y tú conoces lo que es vano, una nuez. ¿A cuánto les gusta una nuez vana? A nadie, porque es puro algo duro que no te puedes comer. ¿O qué te gustaría que alguien te invitara a ver el partido América Chivas hoy en la tarde, el clásico de clásicos, y te dijera: vamos a verlo, ahí tengo una pantalla de plasma de alta definición y vamos a tomar unos refrescos, un agua fresca y unas botanas? Y llegas tú y te sirve ahí puras cáscaras de nuez, cáscaras de cacahuate y de almendra, huesos de almendra. ¿Te gustaría tomar eso? No. Pero hoy en día pareciera que eso es lo que se da en el púlpito muchas veces. No lo esencial, no lo que aprovecha, no lo que nutre, no lo que produce vida eterna, sino cosas vanas, la pura cáscara, lo de afuera, la apariencia, lo que parece bonito. Y lo que parece bonito no quiere decir que sea lo mejor. Las apariencias engañan. Así que debemos tener cuidado de qué predicamos y cómo lo predicamos, para que no se haga vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21 sigue diciendo el apóstol Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero. Ya ayer escuchamos la enseñanza sobre esto. Dice: y para los gentiles es una locura. Mas para los llamados, ¿cuántos aquí son llamados por Dios? Para ti, para mí, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la sabiduría de Dios. Por eso es el llamado a predicar la cruz de Cristo, a predicar el verdadero evangelio. Porque mira, este versículo 21 dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero yo veo que podemos entender nosotros qué es lo que dice la palabra. Pero hay muchos que han entendido diferente y han dicho: vamos a predicar la locura de la predicación. Y
empiezan a predicar la locura de la prosperidad, a predicar la locura del crecimiento, a predicar la locura de los decretos, a predicar la locura de que si tú das un dinero y pactas con Dios, Dios te va a bendecir, a predicar la locura de muchas otras cosas que yo no sé de dónde tienen tanta imaginación. Cada vez salen cosas que te quedas asombrado. Bueno, hasta niños pequeñitos ahí predicando y qué fuego por favor. Y hay una locura extrema en medio de estos tiempos. Por eso estamos viviendo tiempos peligrosos de los que habló el apóstol Pablo. Pero nosotros estamos llamados a no hacer locuras de ese tipo. Mira, primera de Samuel capítulo 13, el rey Saúl fue ungido como rey y presentó una dificultad con los filisteos, los eternos enemigos del pueblo de Israel. Y tenían una batalla ahí. Y entonces Samuel le había dicho: espérate 7 días, yo voy a llegar ahí y vamos a clamar el favor de Dios. Y dice el pasaje que Samuel no llegaba y los filisteos estaban agresivos ahí queriendo atacar al pueblo de Israel. Y Saúl empezó a ver que la gente se le iba. Y así muchas iglesias empiezan a ver que la gente se les va cuando se predica el verdadero evangelio. Y la gente se le iba y desertaban y dejaban las armas, y dijo: ya no la voy a hacer, no voy a poder presentar batalla contra los filisteos. Y en muchas iglesias dice: ya no voy a poder pagar la renta, ya no voy a poder pagar la luz. Ya, Dios sostiene su obra. Y entonces, cuando llegó el 7º día y Saúl dijo: ya no me puedo esperar más, tengo que hacer algo, empezó él a llamar a la gente y les dijo: tráiganme con qué ofrecer holocausto a Dios para tener el favor de Dios. Y ofreció algo que él no debería de hacer. Y llegó Samuel y le dijo: ¿qué hiciste, Saúl? Es que vi que no llegabas y la gente se me estaba yendo. Dios nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes qué? Le dijo Saúl: locamente has hecho, porque no confiaste en Dios, porque no esperaste en Dios, porque no hiciste lo que Dios te había dicho que hicieras. Si tú hubieses confiado en Dios, hoy te habría firmado el reino y te habría dado la victoria sobre los filisteos. Pero por haber sido loco, con una predicación diferente, con un evangelio diferente, el reino no va a ser permanente. Dios ya se buscó uno. Dios ya desde entonces había visto a David allá con las ovejas. David también hizo una locura, pero fue diferente su actitud que la de Saúl. En el libro de Crónicas, capítulo 21, dice que él mandó censar al pueblo sin que Dios también se lo hubiera ordenado. Y entonces vino una mortandad tremenda sobre el pueblo por consecuencia de haber hecho una locura. Y David vio cómo murieron 70,000 del pueblo. Imagínate si los pastores, cuando hiciéramos una locura, Dios dijera: se van a morir 70,000, pues quedarían las iglesias vacías. ¿Cuántos cristianos creen que hay aquí en el Distrito Federal? Verdaderos cristianos. Yo no sé cuántos quedarían. Pero David tuvo una actitud diferente y fue delante de Dios y le dijo: perdóname, he actuado locamente. Hermano, todos podemos cometer locuras. Todos humanamente estamos expuestos a hacer cosas, a decir cosas que son locura. No la locura del evangelio, locura nuestra. Pero debemos tener esa actitud de venir delante de Dios y decirle: perdóname. Y Dios, que es grande en misericordia, tendrá misericordia.
y nos ayuda a cambiar, a corregir el rumbo, a hacer las cosas correctamente. El único mensaje que los cristianos tenemos para predicar es el mensaje de la cruz, que significa que Dios el Hijo se hizo hombre y murió para pagar nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras. Nuestro Salvador está vivo y tiene todo el poder y toda la gloria. La humanidad cada vez está metida en más problemas. La Ciudad de México, la ciudad de Guadalajara, México, el mundo entero, porque no han querido reconocer que el origen de todos los problemas es el pecado. Tienen los ojos cerrados, están cegados. El odio aumenta, la incomprensión, los conflictos, las guerras, los borrachos, los drogadictos, los homosexuales se salieron del closet y yo no sabía que pudieran caber tantos en el closet. Es increíble la proliferación. La delincuencia aumenta, los problemas familiares, y no solo aumentan en cantidad, sino en fuerza. Y la única solución es la salvación en Cristo Jesús. Por eso necesitamos predicar la locura del verdadero evangelio. Dile al de al lado, el verdadero evangelio. No el de pacta con Dios, no el de todo ese rollo. No el de aquel que se quita el saco y se lo da a una persona y se cae al piso porque no resiste la unción del saco. Ahora hay hasta unción en el saco. Y dámelo tú, y todos se caen. Por favor. La única solución que existe en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en donde quiera que tú y yo vivamos, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos llamados a predicar el verdadero evangelio. Muchos seguirán predicando una locura que no es el verdadero evangelio, y se lo tomaron muy en serio. El apóstol Pablo les dijo a los Gálatas: ¿qué les pasa? ¿Por qué tan pronto se fueron tras otro evangelio? Y les dice: no es que haya otro evangelio. ¿Cuántos saben que no hay otro evangelio? Hay solo un evangelio. Dice, y hay algunos, y yo diría hoy que hay muchos que os perturban predicando otro evangelio diferente. Pero él advirtió y dijo: si un ángel de Dios te predica otro evangelio, o aún nosotros, que decía Pablo como algo improbable, no le creas, sea anatema. Así que no quieras decirle a la gente que va a parar de sufrir, porque eso se les ofrece. Dios te va a hacer rico y vas a parar de sufrir, te va a sanar las enfermedades y te va a hacer todo lo que tú necesitas. Yo la verdad es de que cada vez que veo en televisión y en muchos otros medios todo esto que está sucediendo, digo: Señor, ya ven. ¿Cuántos están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Ya ven, Señor. Un evangelio diferente lleva a las personas a la bancarrota espiritual. Espiritualmente hablando, hay una bancarrota, un truene, valga la expresión, porque les han ofrecido algo que no es real, algo que no es de Dios. Yo recuerdo en Morelia hace unos años llegó una persona muy listo, humanamente hablando, y empezó a decirles: si tú metes 1,000 pesos a invertir aquí conmigo, abrió una pequeña casa como de inversiones, te voy a pagar, si el banco te paga 5 pesos, yo te voy a pagar 15. Y la gente empezó a decir: oye, pues está mejor que el banco. Y empezaron a depositar 1,000, 100,000, 1,000,000,
algunos vendieron sus casas. Dijeron, no, pues de ahí me sale de los intereses para pagar casa, para traer carro y para ir a comer al restaurante. Ya no vas a tener que cocinar, vieja. Ya no vas a tener que hacer frijoles, ni sopa, ni bistec, ni nada. Nos vamos a ir al restaurante. Apeló a la avaricia de las personas. ¿Qué crees que están haciendo hoy en día muchos que están en púlpitos? Apelando a la avaricia de las personas. Y este hombre por un tiempo les pagaba los intereses y no, pues felices. Y se corrió la voz. Yo iba a llevar a mis hijos a la escuela. A las 7 de la mañana ya había filas que daban vueltas a toda una cuadra de gente esperando para meter el dinero, porque les pagaban buenos intereses. Pero era insostenible, era una mentira. Y el día que este hombre se fue con el dinero, tronó la economía en la ciudad y en la región. Mucha gente se suicidó porque eran de la tercera edad y habían vendido todo y lo habían metido ahí. Los llevó a la muerte. Espiritualmente hoy en día está sucediendo lo mismo. Están llevando a miles de personas literalmente lejos de Cristo. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, ¿a dónde los estás llevando? Tenemos que llevar a las personas a Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él, del verdadero evangelio, de su obra redentora en la cruz del Calvario. No terminaríamos de hablar esto, no quiero dedicar más tiempo a esto, pero el apóstol Pablo dijo, Jesús me envió a predicar el evangelio, y esto parece locura a los ojos del mundo, pero Dios salva a los creyentes. Y Hechos capítulo 26, versículo 16 al 20, el apóstol Pablo, en el contexto de este pasaje, estaba presentando su defensa ante el rey Agripa y le explica cómo fue su vida anterior, religioso y todo eso, cómo fue perseguidor de la iglesia de Cristo, metió a muchos en la cárcel, concedió en que los mataran y era terrible. Aún dice este pasaje que torturaba a los creyentes para que negaran a Cristo, y logró que muchos negaran a Cristo. Fue un blasfemo, fue terrible para la naciente iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de esto empieza a narrarle al rey Agripa cómo fue su conversión. Y tú conoces Hechos capítulo 9, que es el pasaje inicial del encuentro de Pablo con nuestro Señor Jesucristo, y cómo cayó al piso, y tú conoces toda la historia. Pero aquí en el capítulo 26 de Hechos, versículo 16, le empieza a decir que Jesús le habló y le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras ¿qué? Sus ojos. El verdadero evangelio, fíjate lo que produce en las personas, el verdadero. La locura del que no es el verdadero evangelio los hace más ciegos. Y cada vez ves a la gente más ciega a la palabra de Dios. No entiende nada de la palabra de Dios. Pero el verdadero evangelio que el apóstol Pablo iba a predicar por orden de nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y dice Pablo, versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde
a la visión celestial. ¿Cuántos aquí quieren ser como Pablo? No seamos rebeldes a la visión celestial. No seamos rebeldes al encargo que tú y yo tenemos. Mateo 28 y Marcos 16, si tú conoces la gran comisión, ¿es solo para los pastores? No, es para todos. Y Pablo dice, yo no fui rebelde. Versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Ahora es todo lo contrario. No, tú exígele a Dios, reclámale a Dios, arrebata. No, el mensaje es arrepiéntete de tus pecados, porque no hay un justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Romanos capítulo 3. Y la paga del pecado es ¿qué? Romanos 6, muerte. Entonces el apóstol Pablo empezó a predicar, a decir, arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse a Dios. Y después hagan obras dignas de arrepentimiento. La locura de la predicación del verdadero evangelio es en primer lugar para abrir los ojos de los incrédulos. Juan capítulo 9, tú conoces esta historia, habla de un ciego de nacimiento y ya era grande, pero había nacido ciego. Y viene Jesús y se encuentra con este ciego y los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que esté ciego? Porque tenían esa creencia de que este tipo de enfermedades o muchas otras era porque estaban en pecado. Y Jesús le dijo, no, ni él pecó ni sus padres pecaron. Él está ciego para manifestar la gloria de Dios, porque Dios iba a hacer algo, Jesús iba a hacer algo con él en ese día. Y entonces dice el pasaje que Jesús vino con él y escupió, hizo lodo, se lo untó, le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate, que es el enviado, significa Siloé. Y entonces recuperó la vista. Y se viene un conflicto tremendo. Y entonces empiezan allá a decir, ¿que no este es el ciego que mendigaba, que estaba ahí siempre pidiendo limosna? No, pues se parece, no, que sí es, que no es. Llamaron a sus papás, investigaron y todo eso. Y él les dijo, yo una cosa sé nada más, que antes estaba ciego y ahora veo. Pero el asunto no paró ahí. Lo que Jesús quiere no es solo que la gente vea físicamente, porque muchos hoy en día ven aquí todos los ciegos y Dios los va a hacer ver. No, siguió la historia y los religiosos estaban enojados porque Jesús le quitó la ceguera en el día sábado. Pero ahí en Juan 9, versículo 35, dice que oyó Jesús que habían expulsado de la sinagoga a este hombre que le había dado la vista, porque él no declaró que era pecador. Jesús dijo, ¿cómo va a ser pecador? Si fuera pecador, Dios no lo oiría. Y Dios lo respaldó en mi sanidad. Y entonces lo expulsaron. Y Jesús, cuando escuchó eso, hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjate, él ya veía físicamente, pero estaba ciego todavía espiritualmente. Y el asunto que tú y yo debemos llevar, el mensaje del verdadero evangelio, es para que la gente vea espiritualmente. Porque ¿de qué le sirve a alguien poder ver físicamente e irse al infierno? ¿De qué le sirve a alguien pararse de una silla de ruedas e irse al infierno? ¿De qué le sirve a alguien ser levantado de una economía tronada o de un matrimonio tronado, pero irse al infierno? Y entonces Jesús le preguntó lo más importante, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y le dijo,
¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y esa es la ignorancia que hay hoy en día de quién es Jesús. Muchos conocen al Jesús del pesebre, al Jesús de Semana Santa, porque se van a la playa, ¿verdad, pastor? Y ahí andan haciendo bucitos en la alberca y en la playa y todo, disfrutando. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Cuando Él estaba sobre la tierra. Y tú conoces la respuesta. Le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, otros que el profeta Elías, otros que algún otro de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y vino la revelación al apóstol Pedro del Padre y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que la gente necesita saber. Este ciego dijo: ¿quién es? ¿A quién le estás presentando tú a la gente? ¿Qué evangelio? ¿Qué locura de evangelio? ¿El de pare de sufrir o el de Jesucristo crucificado para perdón de nuestros pecados? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y fue tocado de una manera poderosa este hombre que había sido ciego físico, estaba ciego espiritual, pero en ese momento vino el poder de Dios a su vida, y entonces tuvo convicción de pecado y le dijo: creo, Señor, y se postró y adoró al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo sabemos cuando alguien se convirtió? Cuando se vuelve un adorador de Jesucristo. Porque Juan 4, 23 y 24 dice que el Padre sigue buscando hoy verdaderos adoradores. Porque hay muchos que se dicen adoradores y hacen conciertos y hacen muchas cosas y se ven muy bonitos, pero no son adoradores de Dios. Y este hombre tuvo un encuentro con Jesucristo, con el verdadero Salvador, y dice que se postró y adoró. Y le dijo Jesús: para hacer los ricos he venido. ¿Sí dice así? No lo estás leyendo ahí, ¿no? ¿Qué dice? Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Fíjate. Entonces algunos de los fariseos se enojaron y le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fuera ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece en ustedes. ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Es el evangelio que quita la ceguera espiritual a las personas? ¿O un evangelio que los deja ciegos? Igual. Y vienen y sienten bonito y están a gusto un rato y socializan y de aquí se van a comer. Y no digo que esté mal que se vayan a comer, pero ese es el propósito, y no pasó nada en sus corazones. ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás compartiendo? ¿A quién les estás presentando? En la alabanza en la mañana estábamos cantando un canto que dice: como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, Jesucristo. Y fue por mí, diga, fue por mí, por amor. ¿Cómo vamos a predicar otra cosa? ¿Cómo vamos a andar haciendo circo, maroma y teatro? ¿Cómo vamos a andar diciendo venga la gente para que nos pasemos un rato agradable y nos divirtamos? Tenemos un pequeño grupo en Moroleón, una pequeña iglesia ahí, y vamos, y hace poquito la iglesia más grande ahí trajo a un comediante cristiano y decía: vamos a divertirnos para que veamos el evangelio de otra manera. ¿Se podrá ver de otra manera el evangelio? No hay otra manera. Dijo Pablo a los Gálatas: no hay otro evangelio. Aunque muchos andan circulando por ahí con otras cosas. El ciego Bartimeo estaba junto al camino, estaba cerca,
y escuchó que Jesús pasó y empezó a clamar a Jesús. Había escuchado del evangelio de Jesucristo, había escuchado que aquel hombre venía de Dios, había escuchado las señales y milagros que respaldaban que él era verdaderamente el Hijo de Dios, porque nunca antes se habían hecho los milagros que cuando Jesús estuvo sobre la tierra. Y cuando escuchó que Jesús iba pasando, empezó a gritarle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo querían callar, y así nos quieren callar muchos hoy en día. Pero nosotros seguimos clamando y gritando a Jesucristo: ten misericordia, Señor. Y entonces Jesús le dijo: tráiganme a ese ciego Bartimeo. Y dice que se quitó su capa y fue delante de Jesús y le dijo: ¿qué quieres que haga? Que vea, Señor. Y él le dijo: ve. Y inmediatamente recobró la vista, pero vemos que también se convirtió, porque dice el pasaje que le seguía después a Jesucristo, no junto al camino, sino en el camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. El verdadero evangelio, cuando se predica, abre los ojos a los ciegos. Por eso estamos llamados a la locura de la predicación. Pablo dijo: no me envió Dios a bautizar. Yo no digo que está mal bautizar, porque la Biblia establece: el que creyere y fuere bautizado. Es un paso siguiente de identificación con nuestro Señor Jesucristo de algo que ya pasó en el interior. Pero aún él decía: no me voy a pelear por el bautismo. No, que si yo bauticé a fulano, y que si fue Pedro, y que si fue... No, dijo: no me envió Cristo a bautizar, aunque hay que hacerlo. ¿Me envió Cristo a qué? A predicar el evangelio. ¿A qué nos envió Cristo? A predicar el evangelio. Jesús mismo dijo cuando inició su ministerio, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y hoy en día muchos, con el falso evangelio, le abren los ojos a la gente, pero a la avaricia. Y muchos han sido tentados por el diablo y cayeron en su trampa. El diablo se atrevió aún a ponerle tentaciones a nuestro Señor Jesucristo. Y dice Mateo 4 que lo llevó a un monte ahí y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es lo que ofrece el enemigo. Jesucristo nos ofrece cargar la cruz cada día, negarnos a nosotros cada día y seguirlo cada día. Lo que pasa es de que el diablo ha cegado a muchos. Pablo decía: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y si nosotros no predicamos el verdadero evangelio, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a ser abiertos sus ojos? Porque decía Pablo: no nos predicamos a nosotros mismos, como muchos hacen hoy, y narran todo su itinerario del año, todo lo que hicieron, a dónde fueron y todo lo que lograron. No nos predicamos a nosotros. ¿Qué importancia puedo tener yo? Ninguna. Soy un esclavo de Jesucristo. Y dijo: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesucristo. Así que ¿qué somos nosotros? Siervos por amor a Jesucristo. El que se siente otra cosa no ama a Jesucristo, se ama a sí mismo. El Dios de este siglo ha cegado a los incrédulos.
y les prometen muchas cosas. Y muchos caen en la trampa, como Lot, que se fijó y vio la llanura del Jordán, pero allí estaba Sodoma y Gomorra. En segundo lugar, la locura de la predicación del verdadero evangelio es para que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 30 en adelante, vemos la historia de Felipe, aquel diácono que después era un evangelista y andaba en Samaria predicando, y se convertían multitudes porque predicaba el verdadero evangelio. Y dice que el Espíritu Santo lo hizo que se moviera de ahí y lo llevó con un etíope. Tú recuerdas, el tesorero, y este hombre venía leyendo al profeta Isaías. En otras palabras, estaba leyendo la Biblia. Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo? No entiendo. Y hoy mucha gente lee la Biblia y no la entiende, o la entiende mal. Y el etíope le dice que no entiende, que se suba al carro y que se siente junto a él y le explique. Venía leyendo Isaías 53, versículo 7 al 8. Y le pregunta este hombre a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Felipe conocía las escrituras, sí. Entonces dice que Felipe, versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, siguió hablándole desde Isaías hasta los sucesos que habían tenido lugar allí en Jerusalén. Y dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo lo que nosotros debemos decirle a todo aquel que quiere bautizarse: si crees de todo corazón, no solo intelectualmente, no solo superficialmente, bien puedes. Y respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces le dijo: para el carro. Y se bajaron a donde había aguas, y le bautizó, y el eunuco quedó convertido en cristiano, porque había creído en el unigénito Hijo de Dios. Y tú sabes, no se volvieron a ver este hombre y Felipe. Pero el asunto es: ¿qué le anunció Felipe? El evangelio de Jesucristo. Cualquier otra cosa es un evangelio que no tiene ningún valor, porque conocer la obra de Cristo es lo único que nos lleva al arrepentimiento. ¿Cómo que Él murió? El santo, el que nunca pecó, el que bajó del cielo, el que se despojó de, como dice Filipenses 2, y se hizo hombre como tú y como yo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que nunca ofendió a nadie, que nunca mintió a nadie, que nunca robó a nadie, que nunca hizo nada malo, murió por nosotros. Solo eso lleva al arrepentimiento, es cuando viene, como decía Hechos 2, cuando Pedro les predicó después del día de Pentecostés. Dice que los judíos, cuando escucharon, se compungieron de corazón. Y eso es importante para que haya una verdadera salvación. Llevar a las personas a reconocer nuestra condición de pecadores y reconocer que el sacrificio de Jesús en nuestro lugar es la única solución para poder tener vida eterna. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, dice que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado por la obra de Jesucristo,
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos saben que es lo más importante en nuestra vida? Que Dios nos perdonó los pecados. ¿Cuántos aquí eran pecadores? Éramos terribles. Dice el apóstol Pablo: ¿saben que no van a entrar en el reino de los cielos ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los drogadictos, ni los ladrones? Y hace una lista. Dice, y eso éramos muchos de nosotros. Qué bueno que éramos. Porque si tú sigues siendo eso, probablemente no te has arrepentido. Revisa tu vida. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pedro lo dijo de otra manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de los buenos predicadores, de las iglesias que tienen cantantes que tienen una voz tremenda, instrumentos buenísimos y todo, ¿no? Para anunciar las virtudes ¿de quién? De Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En tercer lugar, la predicación del verdadero evangelio es para que las personas reciban el perdón de pecados. Primero es para abrir los ojos, ser trasladados, recibir el perdón de pecados. Pablo les decía a los corintios en el capítulo 15 de la primera carta: porque primero os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Pablo predicaba su evangelio personal? No, lo recibió del Señor. Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es lo más importante en la salvación: el perdón de nuestros pecados. El Señor echó nuestros pecados, ¿dónde? Dice la Escritura: en el fondo del mar. Como es tan lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras transgresiones. No porque nosotros lo mereciéramos, porque Jesús derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Porque Jesús no dijo: yo por qué voy a sufrir. Él abrió sus brazos, lo clavaron, lo golpearon, se burlaron de él, lo menospreciaron, por amor a ti y a mí. Así que necesitamos que la gente entienda que hay que arrepentirse de los pecados. Pero nos encontramos con un gran problema. Luego la gente dice: no, pero mi abuelita, ¿de qué se tiene que arrepentir? Tan buena gente que es mi abuelita. Mira, ya ni dientes tiene, ya se le ve así la boquita cerrada, ya ven. Se pone la placa y más o menos, pero se la quita. ¿Qué puede hacer esa viejita? Mi abuelito, ¿qué puede? Mi abuelito, mira, usa unos lentonones ahí con vidrio de botella tan grueso porque ya casi no ve. Y mira, lo sacamos y lo sentamos en el solecito ahí en la esquina, por fuera de la casa. Pero no se han fijado que el abuelito, que tiene 90 y tantos años, ve pasar a las muchachas. Y luego dice: ay, hija, me duele el cuello, sóbame. Sí, pues ahí está nomás. Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados. Y tu abuelito, tu abuelita son pecadores si no tienen a Cristo.
Y necesitan arrepentirse tus papás, tus hermanos, tus primos, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros en el trabajo. Lo que necesitan no es un mejor trabajo, no es tener sanidad. Ay, vamos a orar para que se sane. No necesita la sanidad, no necesita más dinero, no necesitan más cosas, necesitan a Cristo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y a veces andamos ahorita queriendo ganar este mundo, cuando ese mundo ya nos pertenece, dice la Escritura, que recibiremos nuestra herencia de parte de Dios. En cuarto lugar, la predicación del verdadero evangelio es para que las personas reciban también herencia entre los santificados. La bendición que los creyentes disfrutaremos por toda la eternidad junto a Dios, junto con Cristo, disfrutando de su gloria y de su presencia. Por eso le decía Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23, todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo que hacemos aquí en este púlpito debe ser como para ¿quién? Para darle gloria a Dios, no para darle gloria a los hombres, no para quedar bien con nadie, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Pero muchos se sirven a sí mismos. ¿Tú a quién quieres servir? Tú decides. Dios deja que nosotros decidamos a quién servimos. Este pequeño mensaje, porque lo podemos resumir y es pequeño el mensaje, aunque la Biblia es muy extensa, pero lo medular de la cruz de Cristo tiene el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Muchas personas, como el tesorero etíope, no han escuchado este mensaje sobre la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, aunque sean muy religiosos. Porque hay gente religiosa, pero no ha escuchado el verdadero mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y si tú no le predicas a los que te rodean, ¿quién lo hará? Para eso nos salvó el Señor. Dile al de al lado, escucha. ¿Para qué salvó a Pablo? Para ir y predicar el evangelio. Le dijo, levántate y ve, y predícales y ábrele los ojos para que sean trasladados, perdonados sus pecados y reciban la herencia. Cambia la vida radicalmente cuando predicamos el evangelio y la gente lo recibe. Antes de Cristo no teníamos valor alguno ni futuro alguno. Con Cristo tenemos todo. Para eso nos salvó el Señor, para que prediquemos el mensaje del verdadero evangelio donde quiera que estemos. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hace falta más gente dispuesta a predicar la locura del evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Hermano y hermana, tenemos una gran responsabilidad de predicar no lo que se nos ocurra. La palabra de Dios es lo que debemos predicar, pero hacerlo. Venir a la iglesia no es ir y predicar el evangelio. Aquí venir a la iglesia es venir a recibir, ser edificado, fortalecido, animado, pero para salir y llevar el mensaje a otras personas.
Muchos dicen, no, yo ya voy a la iglesia, mira, voy 3 veces a la iglesia y participo aquí, acomodo sillas y estoy en panderos y estoy aquí. Está bien, pero lo principal, como decía Pablo, no me llamó Dios a bautizar, sino a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos? Ponte de pie, vamos a orar. Si tú has predicado, enseñado otra cosa que no sea el verdadero evangelio, pídele perdón al Señor. Cierra tus ojos un momento, porque Dios nos perdona. Decía Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú por querer quedar bien, por querer agradar a otros, o para que no se sientan incómodos, has predicado un evangelio diluido, pídele perdón a Dios. Si cuando te has enfrentado con tu jefe, con tu abuelita, con tus papás, con tus amigos, les has dicho cosas que no son importantes y no los han llevado al arrepentimiento para perdón de sus pecados, dile, perdóname, Señor, quiero cambiar. Quiero ser obediente a ti. No importa que me llamen loco. No importa que me señalen. No importa que me dejen de hablar. No importa que no me junten. No importa nada. Yo quiero ser fiel y predicar el verdadero evangelio. Ayúdanos, Señor. Sabemos que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra sabiduría, como decía Pablo, no es en nuestro poder, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, en la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor. Este mundo está en bancarrota espiritual. Y solo hay una cosa que puede hacer que cambie algo. Es gente convertida a ti. Ayúdanos a ir y predicar para que escuchen. A ser valientes para hablar lo que debemos hablar como debe ser. A no ser cobardes. Oh Dios, cuando veo todo esto, digo, qué lejos estamos de veras ser luz y sal. Perdónanos, Señor, y úsanos de una manera diferente, conforme a tu voluntad. Gracias por tu gran salvación, Señor. Muchas gracias. Se haga vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, sigue diciendo el apóstol Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero. Ya ayer escuchamos la enseñanza sobre esto. Dice, y para los gentiles es una locura. Mas para los llamados, ¿cuántos aquí son llamados por Dios?
Para ti, para mí, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la sabiduría de Dios. Por eso es el llamado a predicar la cruz de Cristo, a predicar el verdadero evangelio. Porque mira, este versículo 21 dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero yo veo que podemos entender nosotros qué es lo que dice la palabra. Pero hay muchos que han entendido diferente. Y dice el pasaje que Samuel no llegaba y los filisteos estaban agresivos ahí queriendo atacar al pueblo de Israel. Y Saúl empezó a ver que la gente se le iba. Y así muchas iglesias empiezan a ver que la gente se les va cuando se predica el verdadero evangelio. Y la gente se le iba y desertaban y dejaban las armas, y dijo: ya no la voy a hacer, no voy a poder presentar batalla contra los filisteos. Y en muchas iglesias dice: ya no voy a poder pagar la renta, ya no voy a poder pagar la luz. Ya, Dios sostiene su obra. Y entonces, cuando llegó el séptimo día y Saúl dijo: ya no me puedo esperar más, tengo que hacer algo, empezó él a llamar a la gente y les dijo: tráiganme con qué ofrecer holocausto a Dios para tener el favor de Dios. Y ofreció algo que él no debería de hacer. Y llegó Samuel y le dijo: ¿qué hiciste, Saúl? Es que vi que no llegabas y la gente se me estaba yendo. Dios nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes qué? Le dijo Saúl: locamente has hecho, porque no confiaste en Dios, porque no esperaste en Dios, porque no hiciste lo que Dios te había dicho que hiciera. Y han dicho: vamos a predicar la locura de la predicación. Y empiezan a predicar la locura de la prosperidad, a predicar la locura del crecimiento, a predicar la locura de los decretos, a predicar la locura de que si tú das un dinero y pactas con Dios, Dios te va a bendecir, a predicar la locura de muchas otras cosas que yo no sé de dónde tienen tanta imaginación. Cada vez salen cosas que te quedas asombrado. Bueno, hasta niños pequeñitos ahí predicando y qué fuego por favor. Y hay una locura extrema en medio de estos tiempos. Por eso estamos viviendo tiempos peligrosos de los que habló el apóstol Pablo. Pero nosotros estamos llamados a no hacer locuras de ese tipo. Mira, Primera de Samuel capítulo 13, el rey Saúl fue ungido como rey y presentó una dificultad con los filisteos, los eternos enemigos del pueblo de Israel. Y tenían una batalla ahí. Y entonces Samuel le había dicho: espérate 7 días, yo voy a llegar ahí y vamos a clamar el favor de Dios, que no produzca el efecto en las personas que están oyendo. Y tú conoces lo que es vano, una nuez. ¿A cuánto les gusta una nuez vana? A nadie, porque es puro algo duro que no te puedes comer. ¿O qué te gustaría que alguien te invitara a ver el partido América Chivas hoy en la tarde, el clásico de clásicos, y te dijera: vamos a verlo, ahí tengo una pantalla de plasma de alta definición y vamos a tomar unos refrescos, un agua fresca y unas botanas? Y llegas tú y te sirve ahí puras cáscaras de nuez, cáscaras de cacahuate y de almendra, huesos de almendra. ¿Te gustaría tomar eso? No.
Pero hoy en día pareciera que eso es lo que se da en el púlpito muchas veces. No lo esencial, no lo que aprovecha, no lo que nutre, no lo que produce vida eterna, sino cosas vanas, la pura cáscara, lo de afuera, la apariencia, lo que parece bonito. Y lo que parece bonito no quiere decir que sea lo mejor. Las apariencias engañan. Así que debemos tener cuidado de qué predicamos y cómo lo predicamos para que no. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17. El apóstol Pablo dice algo a lo que quiero referirme hoy. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y me llama mucho la atención lo que menciona aquí el apóstol Pablo, de que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo puede hacerse vana, absolutamente no. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 16 dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, pero es solamente aquellos que creen. Entonces el asunto es de que la cruz de Cristo, ese sacrificio increíble, tremendo, que produce vida eterna, salvación en todo aquel que cree, sí puede hacerse vana por aquellos que predican la palabra de Dios. Y yo quiero llamarte hoy, hermano y hermana, porque la palabra es para los hermanos, y si no eres hermano, conviértete, a que no hagamos vana la cruz de Cristo, porque es una ofensa a Cristo que nosotros hagamos